Bueno, tiene otro defecto, lo que pasa que no sé, luego veo si lo edito o no por si me van a cascar. No tiene una nariz muy bonita, eso también es un defecto. Pero esa me identifica frente a la población. Tiene un perfil griego. Tienes buen olfato, sí. Tiene un perfil griego. Tallado en alabastro, La sí. sabiduría. Yo creo que hay mucha gente que le pasa un poquito como a mí, que asusta lo de sacar los tanques a la calle. Tampoco sabemos si van a incendiar el país en caso de que ganen. Pero es que ya lo la derecha, hicieron. ¿no? ¿Tú sacarías los tanques al país? Yo creo que hay que ejercer toda la autoridad del caso. Porque es que, entre otras, además, ¿por qué razón unas minorías terminan afectando a las mayorías? Claro. Su movilidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, con pequeños empresarios, con independientes, pues claramente ellos dicen, se necesita autoridad y carácter. Porque si no hay autoridad y carácter, nosotros vamos a tener serios problemas para lo que estamos viviendo. Paloma, mucha gente señala que realmente el que está detrás de Paloma es Uribe. ¿Tú crees que Uribe no es capaz de sacar los tanques a las calles? Sí, pero es que esa decisión tiene que pasar por Paloma en caso de que ella sea la presidenta. El presidente Uribe puede querer sacar los tanques, pero quien decide es la presidenta o el presidente. Ojo con eso. Aquí no se está eligiendo a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, no, pero en Paloma. Medellín las pancartas ponía Uribe Bueno, y Paloma porque chiquitica. eso ayuda con el marketing. Pero lo cierto es que aquí la gente Uribe no está en el tarjetón. Atención Colombia, porque lo que estás a punto de ver no es una entrevista cualquiera. Es un cara a cara que está dando de qué hablar en todo el país. Aquí no hay discursos suaves ni respuestas calculadas. Hay posiciones firmes, declaraciones polémicas y una visión clara de lo que algunos creen que necesita Colombia en este momento. Desde el debate sobre el uso de la fuerza para controlar el orden público, hasta fuertes críticas al sistema político tradicional, esta conversación deja sobre la mesa preguntas incómodas pero necesarias. ¿Se necesita mano dura para recuperar el control? ¿Estamos frente a un cambio real o simplemente a otra promesa más? Dos protagonistas, una sola visión: autoridad, orden y transformación. Pero también controversia, tensión y muchas dudas que no todos están dispuestos a aceptar. Quédate hasta el final, porque lo que aquí se dice puede cambiar la forma en la que ves el rumbo del país. Y recuerda, la última palabra la tienes tú. ¿Cómo habéis estado vosotros en dupla? ¿Cómo la habéis llevado? Mira, yo estoy feliz, Eva. José Manuel Restrepo es un hombre de una calidad humana, profesional, excepcional. Yo estoy muy orgulloso de poder contar con él en este equipo maravilloso que va a transformar a Colombia para siempre, para hacer que sea una patria milagro, porque tenemos todo para ser un país maravilloso. La decisión que tuve de escoger como compañero de fórmula a José Manuel es una decisión de profunda convicción republicana, patriótica y de una gran responsabilidad con el país, porque es que la función principal de un vicepresidente es reemplazar al presidente en caso de que éste falte. Y José Manuel es un estadista, es además un economista extraordinario. El gobierno va a manejar el tema de las relaciones internacionales con el canciller, va a tirar línea en el tema económico, de educación, de innovación, y nos va a ayudar a traer toda la inversión extranjera que necesitamos para recuperar la economía. Va a ser el hombre fuerte, va a ser el Marco Rubio del gobierno de Tigre. Te iba a decir, mejor dicho, no tienes más tareas porque no se puede. O sea, supuestamente el vicepresidente no va, hace nunca nada. Va a tener más puestos que una buceta. Pero te quiero contar. Pero yo creo que lo valioso de este ejercicio es que, sin necesidad de que hablemos, aquí hay identidad. Porque cuando uno tiene identidad en principios, cuando tiene identidad también en propósitos, y cuando de alguna manera se complementa, porque aquí hay un complemento entre experiencia pública y experiencia privada, entre gerencia para hacerle seguimiento a los temas de la cosa pública, en los temas de haber enfrentado desafíos grandes a lo largo de nuestras historias, y sobre todo también un complemento de conocimiento, de cercanía con la gente que la tiene el candidato presidencial. Es un complemento perfecto. Yo puedo estar aquí, él está al otro lado, y los dos estamos absolutamente identificados. Lo mejor que me ha pasado en esta campaña se llama José Manuel Restrepo, que además es un hombre de familia, es un tipo querido, baila medio barro, pero tiene buena actitud. Baila barro, pero tiene una buena actitud. Fíjate tú, se la vacila. Canta bien los goles. No, monstruo. Yo por eso dije, aquí. El único defecto que le he conocido es la bailada. De resto, el hombre es un 10, es un crack en todo lo que hace. En un escenario político lleno de promesas y discursos, el profesionalismo se convierte en el verdadero diferenciador. La dupla de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se presenta como una combinación sólida entre carácter y conocimiento. Abelardo representa firmeza, liderazgo y decisión para enfrentar los problemas del país sin titubeos. Restrepo aporta experiencia técnica, formación académica y una visión clara en temas económicos. Juntos no solo suman, se complementan. Uno impulsa, el otro estructura. En un momento clave para Colombia, la pregunta es inevitable. ¿Queremos más discurso o verdaderos perfiles preparados para gobernar?
Bueno, tiene otro defecto, lo que pasa que no sé, luego veo si lo edito o no por si me van a cascar. No tiene una nariz muy bonita, eso también es un defecto. Pero esa me identifica frente a la población. Tiene ¿no? un perfil griego. Tienes buen olfato, sí. Tiene un perfil griego. Tallado en La alabastro. sabiduría griega. ¿Cuál ha sido la mentira más gorda? Bueno, es que me han dicho de todo en una misma semana. Me han dicho homofóbico y marica en la misma semana. Me han dicho paraco y candidato de Petro en la misma semana. Me han dicho de todo. Han tratado de difamarme de todas las formas posibles. Han inventado que tengo bodegas, que pago los eventos, que no pasábamos el umbral con la lista del tigre. ¿Pagas los eventos? A mí no me has pagado ni un duro. Y Por supuesto, fíjate. Eva, y se han inventado todo, que no le ganaba a Cepeda en segunda vuelta, que Claudia podía derrotarme, que Fajardo podía rebasarme, ahora que Paloma puede ganar. Se han inventado todo para desinflarme. Cuando tú ves que hacen eso y no da resultados, lo que sigue es un atentado. Y es lo que están planeando. Y por eso tengo que cuidarme más. Y hay un problema grave de seguridad. Vienes del gobierno Duque. Él ha tenido unas palabras un poquito así, no tan bonitas con Duque. ¿Duque no te ha dicho nada? No, la verdad no me he dicho nada. Por el contrario, me dijo muy interesante ese desafío y ya. ¿Pero con No tono hablaba irónico o con tono absolutamente nada normal? más. No, porque él está en la otra campaña al final de cuentas. Entonces me imagino yo que nos ve como incompetencia. Pero voy a decir una cosa importante desde el punto de vista político. Yo nunca he llegado a ningún cargo público por mi condición de político porque no he militado en ninguna campaña. De chiquito sí hice campaña. Yo fui de chapinero y tenía mi propio movimiento político que se llamaba Gente Nueva, con manos limpias. Pero de resto nunca he hecho campaña. No conocí al presidente Duque cuando me llamó y me invitó a ser ministro. Y no conocí a Abelardo de la Espriella cuando me invitó y me invitó a hacer fórmula vicepresidencial. Luego, mi condición acá es una condición estrictamente por ser académico. Sí. Eso significa que políticamente no se decide por una cantidad de Pero, votos. mejor dicho, no estabas pensando en votos. No, José Manuel es ese tipo Eva, de mira, votos. si yo hubiese pensado en votos, nombro un influencer, me invento alguna película, alguna novelería, ¿cómo voy yo a cometer esa irresponsabilidad? Cuando lo que requiere Colombia es gente que sepa, que tenga claro lo que hay que hacer. Pero yo tengo una fórmula que piensa como Pero no, yo. sí. Eso es coherente. Si yo hubiese querido votos, si yo fuese un oportunista, me invento un parapeto y en vez de José Manuel tendría aquí A Oviedo. no, pues a cualquier Pero otra yo sé que persona, ibas por ahí, te a lo cualquier sabía. persona, periodicazo, cuidado con eso. Por cierto, los líos que tiene Colombia no se resuelven con periodicazo. Pero lo cierto es que yo escogí una persona que piensa como yo, que es un complemento para la fórmula y que sé que será el mejor vicepresidente de la historia de Colombia. Abelardo de la Espriella se muestra completamente seguro de su fórmula vicepresidencial. Y no es casualidad. Para él, José Manuel Restrepo no es solo un compañero de campaña, sino una pieza clave para gobernar con seriedad y capacidad. Abelardo ha dejado claro que su elección no responde a cálculos políticos ni a estrategias para sumar votos, sino a la necesidad de contar con alguien verdaderamente preparado. Y en ese sentido, destaca en Restrepo su trayectoria, su conocimiento económico y su experiencia en el manejo de lo público. Más allá del discurso, lo que proyecta esta dupla es confianza. Mientras uno lidera con carácter y determinación, el otro aporta estructura, análisis y visión técnica. Es una combinación que busca transmitir estabilidad en medio de la incertidumbre. En un país donde muchas decisiones se han tomado desde la improvisación, esta fórmula intenta marcar distancia. Aquí no se trata solo de ganar, sino de estar listos para gobernar desde el primer día. ¿Sentís que Oviedo subió y Topacó? No, al contrario. Yo he visto que yo he crecido casi al mismo nivel en una semana y media. De hecho, si tú revisas la encuesta de Atlas, ya estamos 18-18. Yo dije que en una semana y media me lo papeaba ya. Uy, pero ya habla como tú, pero tú también ya te papeas a la gente. La primera pregunta es, ¿cuál de esos candidatos creen ustedes que es capaz de contener la intención que tendrá la izquierda radical cuando pierda las elecciones de quemar el país con un falso estallido social que no es más que terrorismo urbano? ¿Quién se va a atrever a sacar el ejército a la calle? ¿Quién se va a atrever a defender a Colombia por la razón o por la fuerza en el marco constitucional y legal? ¿Y qué pasa si el presidente no está, Dios no lo quiera, y asume una de las fórmulas? ¿Cuál de los vicepresidentes les da confianza para que maneje la economía del país, la seguridad de sus hijos y de su familia? Yo creo que aquí está la fórmula que responde esas dos preguntas. Yo no me voy a dejar incendiar el país y voy a contener con mano de hierro cualquier ataque a la honra, vida y bienes del pueblo colombiano. Y José Manuel Restrepo va a hacer una labor excepcional y además sería un gran presidente en caso de que Dios no lo quiera yo llegara a faltar. Eso es lo que la gente tiene que preguntarse y eso es lo responsable con el pueblo colombiano. Jo, yo creo que hay mucha gente que le pasa un poquito como a mí, que asusta lo de sacar los tanques a la calle. Tampoco sabemos si van a incendiar el país en caso de que gane. Pero es que ya lo derecha. hicieron, ya lo hicieron. Yo te digo una cosa, mira, ¿Tú sacarías los tanques al país? Yo creo que hay que ejercer toda la autoridad del caso. Porque es que, entre otras, además, ¿por qué razón unas minorías terminan afectando a las mayorías? Su movilidad. Cuando tú hablas, por ejemplo, con pequeños empresarios, con independientes, pues claramente ellos dicen, se necesita autoridad y carácter, porque si no hay autoridad y carácter, nosotros vamos a tener serios problemas para lo que estamos viviendo. Paloma, pues mucha gente señala que realmente el que está detrás de Paloma es Uribe. ¿Tú crees que Uribe no es capaz de sacar los tanques a las calles? sí, pero es que esa decisión tiene que pasar por Paloma en caso de que ella sea la presidenta.
El presidente Uribe puede querer sacar los tanques, pero quien decide es la presidenta o el presidente. Ojo con eso. Aquí no se está eligiendo a Álvaro Uribe Vélez. Se Bueno, está no, eligiendo a pero en Paloma. Medellín las pancartas ponía Uribe Bueno, y pero Paloma porque chiquitica. eso ayuda con el marketing. Pero lo cierto es que aquí la gente no está, Uribe no está en el tarjetón. Uribe no está en el tarjetón. Aquí los que van a gobernar son Paloma y su vicepresidente. La pregunta es, ¿se van a atrever a hacer lo que Colombia necesita que se haga? Se las dejo ahí. ¿Hablas con Uribe? Sí, claro. Igual que antes. Sí, tengo una relación con el No ha viejo. habido ahí ningún... No, nada. ¿No? Porque él es un tipo supremamente maduro y yo también. Él tiene su partido, está vendiendo su panela, nosotros tenemos nuestro movimiento popular, vendemos la nuestra, que la gente escoja lo que más le guste. Ahora bien, te digo una vaina. Ellos están haciendo una política que es válida en la democracia, que es con los políticos y las roscas de siempre y tal. Nosotros estamos haciendo una política diferente. José Manuel y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre. El señor nunca ha hecho política, yo tampoco. Nosotros somos los únicos outsiders de esta campaña y somos los verdaderamente independientes porque tenemos independencia económica. Esta campaña no le pide ni le acepta plata a nadie. Y dos, tenemos el carácter para tomar las decisiones que hay que tomar. Y tenemos independencia política, porque nosotros no tenemos dueño. Nadie nos pone la rienda ni nos dice qué hacer. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y vamos a hacer lo que le convenga al pueblo colombiano, que es el que nos ha traído aquí a este momento y el que nos va a hacer ganar la presidencia y la vicepresidencia de la República. José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella se presentan como una dupla distinta en el panorama político. Libres, sin ataduras a politiqueros ni a grandes capitales que condicionen sus decisiones. Esa independencia, según ellos, es su mayor fortaleza. No responden a intereses ocultos ni a maquinarias tradicionales, lo que les permite, dicen, actuar con autonomía y tomar decisiones pensando únicamente en el país. En un entorno donde muchas campañas dependen de apoyos económicos y compromisos políticos, esta fórmula busca marcar una diferencia clara: gobernar sin presiones, sin deudas y sin favores que pagar. Más allá del discurso, su mensaje es directo. Colombia necesita líderes que no estén amarrados, que puedan actuar con libertad y responsabilidad. Por eso aseguran que representan una alternativa real, una opción que no sigue las reglas de la política de siempre, sino que busca transformarla desde la independencia. ¿Veis a Cepeda fuerte? ¿Ves a Cepeda fuerte? Yo creo que él tiene un porcentaje alto. Claro. Sí, eso es absolutamente cierto. Pero creo que cada vez queda más en evidencia que lo vamos a superar y que lo vamos a derrotar. Y que cada vez los colombianos son más conscientes del abismo en el cual podemos caer en nuestra democracia y en nuestras instituciones. Y en la medida en que existe esa conciencia, creo que vamos a lograr derrotar. Ahí hay una cosa interesante, porque uno se pregunta, ¿por qué si la cosa ha sido tan desastrosa, hay un 30-35% de base que le apoya? Yo creo que ahí hay dolor, yo creo que ahí hay incumplimiento, que hay tristeza, que hay resentimiento. Parte del trabajo de José Manuel y yo es curar a esa gente y curarla a través de soluciones, de oportunidades, para que puedan materializar sus sueños. También vamos a ser el gobierno de los que no votan por nosotros y los vamos a traer con decisiones, con obras claras y con resultados a la manada. Y es que eso es muy importante en democracia, porque el presidente de la República es el símbolo de la ¿De unidad acuerdo? nacional. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a ser símbolos de esa unidad nacional. ¿Va a acabar yendo Cepeda a los debates o tú crees que no? Yo creo que no vaya, yo creo que no va a ir porque Porque yo me acuerdo en una entrevista que tú, me acuerdo que miraste a cámara y dijiste, te espero aquí en la arena política. ¿Tú crees que vas a Claro. tener esa posibilidad? no, porque él primero no tiene nada que defender. Es muy difícil defender un gobierno tan complicado y desastroso como este. Y segundo, él no tiene la habilidad para ese tipo de enfrentamientos. A jugar por lo que hemos visto, ha salido a todas las plazas públicas con una cartita que le escribe. El hombre es difícil para el repentismo, para improvisar, para responder. Y cuando tú eres defensor de lo peor que ha dado Colombia, que es la narcoguerrilla de la FARC y del ELN, cuando tú eres defensor de modelos políticos, económicos, culturales y sociales que han sido un fracaso en todas las latitudes en las cuales han sido implementados, cuando eres defensor del régimen del narcodictador Maduro, de los sátrapas de los Castro en Cuba, del miserable Daniel Ortega en Nicaragua, y pretendes instaurar eso aquí, perdóname, tú no tienes nada que salir a decir porque quedas en evidencia que eres un cómplice de la narcoguerrilla. Cepeda defiende a la guerrilla que violó, asesinó y secuestró a más de 18.000 niños. ¿Cómo carajo se nos puede olvidar eso? Eso es asqueroso, es repugnante. Además, un tipo supremamente siniestro. O sea, es la hora que no sabemos si tiene hijos, si está con la señora o no, como hace el comunismo. Fidel se murió y nadie supo ni cuántos hijos tenía, ni dónde vivía. ¿Qué es lo que esconden? ¿Por qué no le muestran al país quién son desde sus familias? Porque eso es importante también que el país lo sepa. Tienen que votar por una dupla que respete a la familia, que se sepa de dónde viene, para dónde va y que está pensando sobre las cosas importantes. Y para eso hay que ir a los debates. Y Cepeda, que es un cobarde, no lo va a hacer. De todas maneras, aprovecho tus micrófonos y tu programa para decírselo. Iván, ponte serio, eres candidato a la presidencia. Tienes la obligación de dar la cara, no seas cobarde. ¿Por qué no sales a un debate? Manda a tu vicepresidenta con este tigre de bengala que tengo al lado para que tú sepas cómo es la cosa. ¿Y por qué no me sales a mí? No seas tan cobarde.
muy guapito para apoyar a los narcoterroristas, pero cuando se habla de debate te escondes como una nena. Aquí te esperamos, Cepeda. Después de analizar cada punto, hay algo que queda claro y que no se puede ignorar. Esta dupla no solo intenta diferenciarse por lo que dice, sino por lo que representa en el contexto actual del país. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo no están construyendo su narrativa únicamente sobre propuestas, sino sobre una idea de liderazgo que combina autoridad, conocimiento y sobre todo independencia. Pero más allá de su discurso de firmeza o de su preparación técnica, hay un elemento que no se había profundizado lo suficiente: la intención de conectar con un país que está cansado, dividido y en muchos casos desconfiado de la política. Esta fórmula no solo apunta a quienes ya están convencidos, sino también a aquellos que han perdido la fe en el sistema, a quienes sienten que ningún candidato realmente los representa. Aquí entra un factor clave: la capacidad de ejecución. Porque una cosa es prometer cambios, y otra muy distinta es tener las herramientas para llevarlos a cabo. En ese sentido, la combinación entre liderazgo fuerte y conocimiento técnico busca responder a una necesidad concreta. No solo gobernar, sino hacerlo con dirección clara. También hay que entender que esta propuesta se mueve en un terreno complejo. Por un lado, plantea orden, autoridad y decisiones firmes. Por el otro, habla de unidad, de reconstruir confianza y de gobernar para todos, incluso para quienes no comparten su visión. Ese equilibrio no es fácil, y será precisamente ahí donde se medirá su verdadera capacidad. Otro punto importante es el mensaje hacia el futuro. No se trata solo de responder a la coyuntura actual, sino de proyectar un país distinto, con estabilidad económica, seguridad y oportunidades reales. Y eso implica tomar decisiones que muchas veces no son populares, pero que pueden ser necesarias. Al final, más allá de simpatías o diferencias, lo que queda sobre la mesa es una propuesta que invita a cuestionar el modelo tradicional de la política. No es solo elegir entre nombres, es decidir qué tipo de liderazgo quiere Colombia en un momento clave de su historia. Y ahí está el verdadero cierre de todo este análisis. No se trata de quién habla más fuerte, ni de quién genera más polémica. Se trata de quién tiene la capacidad real de asumir el rumbo del país. Ahora la conversación pasa a otro nivel, porque ya no es solo lo que dicen ellos, sino lo que decides tú como ciudadano. Si este contenido te aportó valor, ya sabes, dale like, suscríbete, comenta qué opinas y compártelo, porque el debate apenas comienza.